¡Ey, ey, ey, ey! Quiero dirigir este mensaje especialmente a todos los adolescentes que me estén escuchando. Si tú estarías aquí conmigo, paseando a mi lado, me gustaría darte tres consejos que yo hubiese necesitado escuchar cuando tenía tu edad. Casi me saco un ojo ahí. Tres consejos que yo hubiese necesitado escuchar al tener tu edad. Tres consejos que creo que te van a ayudar a enfocarte y a disfrutar de esta etapa que te toca vivir, porque es una etapa de oportunidad para determinar todo tu futuro. Entonces, presta atención, tres consejos, presta atención, ¡atención! Consejo número 1, vive tu vida como si fueses un milagro, porque lo eres. Escúchame bien, el otro día le puse números a una percepción que he tenido durante mucho tiempo, y es esta: que tú o yo existamos es un milagro improbable. Una universidad en los Estados Unidos ha calculado la probabilidad de que tú o yo existamos, y es una entre 400 trillones de posibilidades. Lo voy a volver a decir: que tú o yo existamos es una probabilidad entre 400 trillones de posibilidades. Esa es la probabilidad de que uno de los millones de espermatozoides que ha generado tu papá durante toda su vida se juntase con uno de los miles de óvulos que tu madre ha generado durante toda su vida. Una combinación exacta que ha dado a luz tu diseño concreto. Es decir, cualquier otra combinación hubiese traído a este mundo otra persona que no serías tú. Pero tú estás aquí. Tú y ninguna de esas 400 trillones de posibilidades. Tú estás aquí y eres una improbabilidad matemática. Escúchame bien, que existas es un milagro. Dios mismo ha intervenido en este hecho, tu existencia. Escúchalo, piensa en esto. Si tu mamá y tu papá no se hubiesen dado aquel beso, aquel día, probablemente tú no estarías aquí. O si tu mamá se hubiese levantado a beber un vaso de agua porque le dolía la cabeza, o tu papá se hubiese quedado una hora más hablando por teléfono a causa de su trabajo. Escúchame, tú no estarías aquí, pero estás. Y sin darte cuenta, has ganado el premio de la vida, de la existencia, tú y no otro. Tú entre 400 trillones de posibilidades. Y no vamos a hablar aquí de las probabilidades de que tu mamá y tu papá se conociesen, o los papás de tu mamá o los papás de tu papá. Escúchame, fuera de eso, eres una improbabilidad matemática. Eres un milagro y estás aquí. Has ganado solo con haber nacido, y el premio que se te ha dado es la vida. Cuando piensas en la matemática de esto, ¿cómo no vas a vivir esta vida con asombro? ¿Cómo no vas a vivir esta vida con deseo de vivirla? ¿Cómo no vas a vivir esta vida para honrar el hecho de que existes tú y no otras 400 trillones de posibilidades que jamás llegarán a existir, porque existes tú? Escúchame, un día le pregunté a mi papá y a mi mamá si ellos pensaron en tenerme, y mi mamá me dijo esto. No aconsejo a ninguna madre que se lo diga a sus hijos, pero ella me lo dijo, me dijo: y tía, la verdad es que no pensamos en tenerte, de hecho estábamos poniendo control y limitaciones para que tú no llegases a existir, porque no queríamos tener hijos tan pronto, recién casados, y sin embargo llegaste. Y voy a ser muy honesto contigo, al principio esa idea de que mi papá y mi mamá no me planificasen me molestó, pero con el tiempo he llegado a pensar que, bueno, estoy aquí. Estoy aquí en contra de toda probabilidad. He superado obstáculos para nacer y estoy aquí.
Y estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí. Y merece la pena que viva esta vida como si fuese un milagro. Yo no sé cómo sientes tu vida. Yo recuerdo cuando era adolescente, pensaba que mi vida era un accidente. Pero no, querido, no eres un accidente. Eres un milagro. Y debes vivir esta vida como alguien que solo por existir ya ha ganado un premio. Escúchame, vive esta vida como si fueses un milagro. Consejo número 2. Deja de compararte. Escúchame. Deja de compararte. Invierte lo que Dios te ha dado. Jesús contó una historia a sus discípulos, que era una manera en la cual nos quería comunicar, la manera en la que Él espera que vivamos nuestra vida, la manera en la que Él espera que invirtamos lo que Él nos ha dado para la fama de su nombre y la extensión de su reino. Es la famosa parábola de los talentos. Dice que un hombre rico, que representa a Jesús, se fue a hacer un viaje y dejó su riqueza a cargo de sus siervos, concretamente a cargo de 3. A uno le dio 10 medidas de riqueza, a otro le dio 5 medidas de riqueza y a otro le dio 1 medida de riqueza. 10, 5 y 1 talento. Y dice que a los 3 les dio la misma orden. Mientras yo esté fuera, invertirlo y hacerlo producir. Y la parábola dice que el que recibió 10 lo invirtió y lo convirtió en 20. El que recibió 5 lo invirtió y lo convirtió en 10. Pero el que recibió 1 sintió miedo y abrió un agujero en la tierra para esconder su talento. Cuando el Señor de esta parábola regresa y convoca a sus siervos, lo curioso es que el énfasis en esa conversación nos enseña qué es lo que Jesús espera de nosotros. Lo que Jesús espera de nosotros no es números, cantidades, sino fidelidad con la tarea que Él nos ha dado. Él espera que simplemente invirtamos lo que ha puesto en nuestras manos. Porque si te das cuenta, tanto aquel que recibió 10 y lo convirtió en 20, como el que recibió 5 y lo convirtió en 10, recibieron la misma honra por parte del Señor. No honró más al de 20 que al de 10, los honró por igual porque fueron fieles, es decir, invirtieron lo que Él les había dado y lo hicieron producir. No se trataba de números, sino de fidelidad. Sin embargo, el reproche del Señor a aquel que lo escondió es simplemente: ¿por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo invertiste? Y lo curioso es que esta parábola revela el por qué no solemos invertir lo que Dios nos ha dado. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras cualidades. ¿Por qué no lo hacemos? Y es por el miedo que surge de la comparación. En esta parábola, el que recibió 1 empezó a compararse con aquel que tenía 10 y con aquel que tenía 5. Y le entró miedo porque en la comparación él llegó a esta conclusión: yo jamás podré producir tanto como el de 10 y ni siquiera como el de 5. Y el miedo, a causa de la comparación, lo paralizó. Y esto es lo que quiero decirte en el nombre de Jesús: deja de compararte. Escúchame. Deja de compararte. Invierte lo que Dios te ha dado, sea lo que sea que Dios te haya dado, un talento, una habilidad, un recurso. Inviértelo para la fama de su nombre y la extensión de su reino. Si te andas comparando con otros, entonces no vas a invertir lo que Dios te ha dado. Escúchame, ¿sabes por qué yo he logrado lo que he logrado en mi vida? Porque hace tiempo que dejé de compararme con otros. Yo ya no compito con nadie más, solo compito conmigo mismo. Con nadie más. Porque si yo empezase a compararme con otros hombres de Dios y empezase a comparar lo que Dios les ha dado a ellos
y el alcance que pueden tener y lo que pueden producir, yo me sentiría paralizado por el miedo, porque al compararme con ellos yo me vería insuficiente. Pero ¿sabes qué? Yo no me comparo. Yo solo compito conmigo mismo, y cuando uno compite consigo mismo, sabe que el único camino que le queda es superarse día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, e invertir lo que Dios me ha dado para la fama de su nombre y la extensión de su reino. Entonces, por favor, deja ya de compararte. Toma lo que Dios te ha dado, sea 10, 5 o 1, con 1 es suficiente. Y hazlo producir. Inviértelo. Deja de mirar lo que otros hacen en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Deja ya eso. Invierte lo que Dios te ha dado. Y este es el consejo número 3. Transforma las piedras y serpientes en adoración y medicina. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aquellas famosas palabras que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña, cuando preguntó de forma retórica a la audiencia: ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le daría una piedra, o si su hijo le pide un pescado, le daría una serpiente? Y la respuesta obvia a esa pregunta sería: oye, ningún padre haría tal cosa. Pero siendo muy honesto contigo, si yo hubiese estado allí escuchando a Jesús, hubiese levantado la mano y le hubiese dicho: Jesús, discúlpame, pero tristemente yo sí he conocido padres que consciente o inconscientemente han dado piedras y serpientes a sus hijos. Y obviamente no me estoy refiriendo a piedras y serpientes literales, sino a lo que las piedras y serpientes representan. Las piedras eran usadas en la época de Jesús para la lapidación, para condenar a alguien cuando se le hacía un juicio y era condenado a muerte. Y las serpientes también eran usadas para extraer el veneno y con ese veneno matar a las personas. Es decir, las piedras representan el juicio y las serpientes representan el veneno, las mentiras venenosas que nos matan. Y tristemente yo sí he conocido padres que consciente o inconscientemente han transferido juicio y condenación hacia sus hijos, han sido muy duros con ellos y los han lapidado con sus palabras. Y también he conocido padres que han envenenado a sus hijos con mentiras, transfiriendo falsas verdades que eran tan tóxicas que eran capaces de destruir la vida de sus hijos. Y he conocido tantos hijos que han tomado esas piedras y serpientes de sus padres y las han guardado en un baúl y no han tratado con ellas. Y con el tiempo he visto a esos hijos sacar esas piedras y esas serpientes y transferírselas a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Lo voy a volver a decir. Las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Es decir, si tú recibes por parte de tus padres toda esa injusticia, toda esa condenación, juicio, esas mentiras, esa toxicidad, y la guardas ahí en un rincón de tu alma sin tratar con eso, un día, créeme, un día lo vas a transferir a tus propios hijos. Por mucho que digas: yo jamás me pareceré a mis padres, yo jamás cometeré esos errores, yo jamás me comportaré como ellos se comportaron. Mira, quien actúa así está guardando piedras y serpientes para la siguiente generación. Sin embargo, he conocido algunos hijos e hijas valientes que han transformado esas piedras y esas serpientes en gracia. En vez de enjuiciar a sus padres, han tomado eso que recibieron y lo han transformado en algo capaz de transferir vida a las siguientes generaciones. Han tomado esas piedras del juicio y con ellas han construido un altar de adoración a Dios, ahí, en sus propias casas. Y han llevado ese altar después
a la casa que construirán junto con su esposo o su esposa en el futuro. Adoración. Y también he conocido jóvenes que han tomado ese veneno y con ese veneno han fabricado medicina para otros, porque han entendido que todo lo que ellos padecieron no ha sido por casualidad, sino que también es una oportunidad para ayudar a otros que van a sufrir en el futuro. Esas personas que son capaces de transformar lo malo en bueno, la maldición en bendición, son personas que pueden cambiar el rumbo de una familia, que pueden romper círculos viciosos que han estado operando en una familia y transformarla para siempre. Yo no sé cuál es la historia que tú has vivido, yo conozco mi historia, pero si te mantienes en esa actitud de juicio y guardas en un rinconcito de tu alma todas esas piedras y esas serpientes y no tratas con ellas, un día las vas a transferir a la siguiente generación. Pero si las transformas, si las conviertes en adoración y en medicina, vas a cambiar la historia de tu familia. Nos vemos. Viola. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Cuánto quieres a papá? Dios es Amor. amor. ¿Cuánto? ¿Dónde está la nariz? ¿Las orejas? ¿Dónde está la boca? Pon cara de felicidad. Pon cara de sorpresa. Pon cara de enfadada. Pon cara de cantar. Muy bien, dile adiós.